Bueno, mis amigos, en este segundo capítulo sobre las geishas, sobre los valores japoneses y las geishas, vamos a poder ver un poco cómo siguió siendo el desenvolvimiento de ellas en la sociedad japonesa. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que no hayan podido ver los dos primeros videos, el de valores japoneses, cómo entenderlos, y valores japonesas, geishas primera parte. Vamos a hacer un pequeño resumen para que se puedan ubicar en contexto. En primer lugar, las geishas surgieron como hombres que dentro de los prostíbulos se dedicaron un poco a hacer de bufones, a bailar, a hacer reír a la gente, cantar, etcétera, como unos pequeños shows que hacían. Poco a poco las mujeres se dieron cuenta que este nuevo trabajo daba plata y comenzaron a meter poco a poco de geishas de ellas, ¿no? Entonces vemos así que comienzan a aparecer las primeras mujeres geishas y poco a poco se van ganando un lugar y un respeto y se van manteniendo un poco al margen de lo que fue la prostitución, ¿no? Esto fue muy bien acompañado cuando vino la etapa Sakoku, es decir, cuando cerca de más de 200 años el Japón se mantuvo desvinculado del mundo. Es cierto que había unas pequeñas islas frente a Nagasaki en donde hacían intercambio, ¿no? Pero era un intercambio muy pequeño y en segundo lugar, más que nada, Japón lo usaba, y los shogunes en aquella época, era para ver qué iba aconteciendo en el mundo y ir copiando las tecnologías, o sea, no quedarse desadaptados del mundo, pero incomunicados con el mundo estaban, ¿no? Es así que va avanzando esto, se van dividiendo lo que es la prostitución de las geishas, y en 1779 ya finalmente se decide hacer un registro de geishas, que se les prohibía y se les impedía el trabajo de prostitución a tal punto que cuando iban a trabajar a las casas de té, iban acompañadas, tenían que ir acompañadas y regresar acompañadas, ¿no? Ahora, poco a poco ya se fueron dando cuenta las geishas que su mejor clientela era pues aquella que tenía poder económico, poder político. Y ellas fueron apuntando a elitizarse, tanto ellas mismas como clientela, se fueron capacitando y preparando. Pero bueno, sigamos viendo este capítulo y sigamos adelante. Y ya saben, si no han podido ver los capítulos anteriores, les recomiendo que los vean para que tengan la continuidad, ¿no? Ya nos estamos ubicando en 1850 y tantos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y vamos a ver cómo siguió la evolución. Gracias. En primer lugar, veamos sobre la escritura del término geisha. Según estos kanjis o ideogramas japoneses, su significado es el de artista, como veníamos diciendo. En segundo lugar, una gran curiosidad que siempre atrae a la gente es el rostro de las geishas. ¿Por qué es pintado así de blanco? Y les explicaré. Porque antiguamente, cuando no había luz, en la oscuridad de la noche, el rostro de ellas sobresalía y se veían mucho más bonitas de lo que podían realmente ser, ¿no? Pero volvamos a la historia y regresemos a 1853. Japón es obligado a firmar el Tratado de Kanagawa, prácticamente después de 5 años de negociaciones, para poder abrirse nuevamente al mercado. Es obligado. El shogun de aquella época, shogun es el equivalente a un gran jefe de grandes terratenientes. De los daimyo eran el equivalente a los terratenientes y el shogun era el jefe que estaba por encima de ellos. En aquella época era Tokugawa Yoshinobu. Yoshinobu era el shogun, que tenía más fuerza que el emperador. Ojo, el emperador era hasta esa época una figura decorativa. Pero al abrirse internacionalmente, los mismos japoneses se dieron cuenta que tenían un sistema político muy, muy anticuado. Era un sistema político latifundista tal vez. Y muchos vieron en el shogun que era muy benevolente con los extranjeros. Entonces se comenzó a crear cierto malestar. Y algún grupo, sobre todo los del sur de Japón, un grupo de daimyos o terratenientes, se unieron para tratar de rebelarse contra el shogun. Lo curioso es que para poder reunirse y planificar todo este futuro golpe y enfrentamiento, lo realizaban precisamente en las casas de té, donde estaban las geishas. ¿Y por qué? Porque las geishas tienen un fuerte: el silencio. Las geishas siempre han sido muy discretas y por eso se tomó esa decisión de reunirse en las casas de té para planear. Bueno, ahí viene las revueltas de los Boshin, que es la que logra finalmente vencer al shogun, y finalmente algunos que seguían siendo partidarios del shogun siguieron alzándose, y en la batalla de Hakadate termina finalmente este enfrentamiento y vuelven a imponer al emperador como el gobernante. Las geishas habían estado con los samuráis y con los militares que habían estado con el emperador. Entonces
para ella fue muy buen negocio. Poco después el emperador crearía sus propias tropas y los militares irían para arriba y las geishas junto con ellos. El ser geisha en esa época se volvió muy popular, muy popular. Llegaron a haber hasta aproximadamente cerca de 80.000 geishas. Pero en esa época era diferente porque la necesidad empujaba a muchas familias de campesinos a llevar y dejar a sus hijas prácticamente con las okasan o con las madres, con las jefas de estas casas, prácticamente niñas, para que ellas pudieran capacitarlas, prepararlas, creándoles una deuda que después con el devenir del tiempo, con su trabajo, ya les irían devolviendo. Pero en esa época fue muy popular. Pero esa popularidad llegó hasta aproximadamente los años 20, porque la apertura de Japón hizo traer también costumbres foráneas. Y dentro de las costumbres foráneas llegó la época del Charleston, la época del jazz, la época de que las mujeres salían en paños menores a bailar, y eso fue sinceramente dejando de lado a las geishas. La gente prefería irse a un local de Charleston a que ir a una sala de té. Y la comenzaron a pasar muy mal las geishas, comenzaron a pasar muy mal esa época. Pero precisamente por la crisis del 29, el mundo cambiaría. Las posiciones nacionalistas nuevamente se impondrían y en el caso de Japón fue así. Entonces fueron dejando de lado o prohibiendo esas costumbres foráneas y fueron revalorando lo suyo. Muy bien, Japón siguió creciendo, Japón ya se había modernizado gracias al emperador Meiji y comenzaban a industrializarse y a la geisha les iba muy bien, hasta que llegó la guerra. Llegó el momento de la guerra y la situación también se complicó un poco para la geisha, pero ellas siguieron apoyando a su gobierno, incluso iban a despedir a los kamikazes y estuvieron presentes. Pero como ustedes saben, las bombas atómicas terminaron haciendo de rendirse a Japón y la situación volvió a cambiar. El gran problema, como dijimos, es que después de la guerra, muchas damas, mujeres o como deseen llamarlas, se dedicaban a la prostitución y los engañaban sobre todo a los soldados americanos diciéndoles que eran geishas. Después de la guerra todo ya poco a poco se fue calmando, pero le apareció una competencia desleal en la actualidad, porque en los 80, los 90 fue la época gloriosa de Japón. Económicamente Japón estaba muy bien, parecía que iba a desplazar a Estados Unidos. Pero después vino la crisis. Pero en esa época de bonanza comenzaron a surgir un nuevo tipo de geishas, las llamadas Hot Springer, que en verdad más que geishas son de la escuela antigua, digamos, están mucho más vinculadas a los temas de servicios sexuales. Lamentablemente estas hacen incluso shows para los americanos que creen, americanos o cualquier turista en general que cree que está viendo una geisha de verdad. Es una competencia muy desleal para ellas, porque la formación de ellas consiste en diariamente tener por lo menos 1 o 2 horas de baile, de canto, de tocar el zambicén, o sea, ellas son capacitadas. Y después pasaremos a ver un poco cómo es su organización interna, el recorrido que ellas tienen que hacer para terminar siendo realmente profesionales, porque ellas se autoproclaman como profesionales, que yo sinceramente sí creo que lo son. En un próximo capítulo lo veremos de una manera más resumida para terminar con este tema de la geisha, que la verdad se ha ampliado más de lo que me imaginé. Si les gustó, como siempre, les pido un like y si pueden, suscríbanse para que reciban cuanto antes el próximo capítulo. Muchas gracias, amigos, por su sintonía.